Buenas tardes, Dios les bendiga. Gusto, que me vean, que tengan la amabilidad de poner este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Estamos en el programa de Semana Santa 2020 de la Iglesia Casa de Dios. Y estamos haciendo Casa de Dios en casa. Así que bienvenido sea para este tiempo, para alabar y bendecir en el nombre del Señor. Esto es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo solamente, y estamos como iglesia reuniéndonos para alabar y bendecir su nombre. Vamos a tener un tiempo de oración, vamos a orar para ponernos en manos de Dios y seguir nuestra serie de predicaciones de la autoridad de Cristo. Vimos el día jueves la autoridad de Cristo en su crucifixión. El día viernes hablamos sobre la autoridad de Cristo en primero vimos la autoridad de Cristo en su aprehensión. El día viernes vimos la autoridad de Cristo en su crucifixión. Y hoy estaremos hablando sobre la autoridad de Cristo en su resurrección. Y este tiempo, esta parte, es bastante importante. Las demás son importantes, por supuesto, que Cristo haya sido apresado y vimos su autoridad, que Cristo haya sido crucificado y vimos cómo Él tuvo autoridad en la crucifixión, pero en la vida de la iglesia cristiana, si no existiera la resurrección, entonces todo sería bastante equivocado, incorrecto, porque no tendríamos esta promesa de nuestro Señor de haber vencido la muerte. Así que hoy estaremos hablando sobre la autoridad de Cristo en su resurrección. Oremos, pongámonos en manos de Dios para este tiempo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Nos ponemos en tus manos. Pedimos por todos aquellos que están escuchando esta meditación, que tu Espíritu Santo les hable, que tu Espíritu Santo les guíe, les enseñe, y por supuesto, Señor, me pongo en tus manos. Solamente soy una herramienta en tus manos y pido, Señor, que tu Espíritu Santo me use. Que todo lo que hable, que todo lo que diga, sea para tu honra y tu gloria, dirigido por ti. Gracias porque eres bueno. Y gracias por este tiempo. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. He estado hablando sobre la autoridad de Cristo en su aprehensión, en su crucifixión y en su resurrección. Y déjeme decir algo antes de empezar esta predicación. La idea de este tema o de esta serie de la autoridad de Cristo no es decir, yo tengo las palabras para mostrar la autoridad de Cristo. En realidad, estamos viendo algunas partes pequeñas de la Biblia mostrando su autoridad, la autoridad de Cristo. Y hoy vamos a hablar sobre la autoridad de Cristo en su resurrección. No pretendo tener toda la palabra de Dios ni todo el conocimiento para demostrar correctamente la autoridad de Cristo. En realidad, no puedo tenerlo. Puedo hablar mucho, de repetir muchas citas bíblicas, dar mi testimonio, pero en realidad, la autoridad de Cristo o la autoridad de Dios es mucho más que una predicación, es mucho más que una disertación correcta, una disertación
amplia en cuanto a la autoridad de Cristo. Cristo tiene autoridad. Dios tiene autoridad por sí solo, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a hablar en un pasaje pequeño de Lucas capítulo 24, versículo 1 al versículo 12. Y este pasaje es una de las tantas citas de la resurrección de Cristo y de cómo Cristo tiene autoridad. Pero la idea central de este mensaje es que usted pueda ver en su vida, en su corazón, en su mente, que Dios tiene autoridad. Y tiene autoridad, sí, porque ha resucitado. Y hoy yo estaré hablándole de 4 puntos de acuerdo en este pasaje de la autoridad de Dios o la autoridad de Cristo. Pero en realidad hay mucho más sobre la autoridad de Cristo, y Cristo tiene autoridad porque Él es Dios. Él le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Diles: yo soy, me ha enviado. Él es el verbo, Él es la creación y Él es la autoridad. Hoy vamos a estar meditando en Lucas capítulo 24, versículo 1 al versículo 12. Si tiene su Biblia, como siempre, le invitamos a que la abra, a que medite en ella, a que Dios le hable a través de ella. Posiblemente Dios le va a dar muchos puntos más en este pasaje, más conocimiento, y ahí es donde queremos gozar y ver la autoridad de Dios y la bendición que Dios tiene para usted y para mí. Lucas 24, versículo 1 al versículo 12. Leámoslo. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo de sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Otra vez voy a repetir: la autoridad de Cristo no está demostrada por esta predicación. Nos enseña en esta palabra, nos da testimonio de que Cristo tuvo autoridad en su resurrección. Él tiene autoridad y tiene poder. Hoy vamos a meditar en este texto. Déjeme decirle, para la vida de la iglesia, para el cristiano, la resurrección de Cristo es el tema central de su creencia, de su existencia. Si no hubiera resurrección, entonces el cristiano no tendría
esa esperanza de que un día su Señor regresará. Algunas otras doctrinas tienen muy buen texto, tienen muy buenas doctrinas, tienen muy buena ética, etcétera, etcétera. Pero ninguna otra doctrina tiene la resurrección de su Dios. Hoy vamos a ver cómo podemos ver la autoridad de Cristo en la resurrección. Y lo primero que vamos a ver es esto. ¿Por qué Cristo tiene autoridad en su resurrección? Primero, muy sencillo, porque Él venció la muerte. Él venció la muerte. En ninguna otra doctrina vamos a encontrar esto. Nadie puede decir en su doctrina que su Dios venció la muerte. Dice la palabra de Dios en este pasaje, en el versículo 3, dice, y entrando las mujeres que fueron al sepulcro, dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Si usted ha estudiado un poquito la palabra de Dios, si usted ha estudiado un poco más específico los evangelios, usted puede ver que los romanos y los sacerdotes, cuando Cristo fue llevado a su sepulcro, pusieron una piedra enorme que era muy difícil quitarla, tendría que ser varios hombres para quitarla, primero. Segundo, pusieron guardia para que, según ellos, los discípulos del carpintero o de Cristo no se lo robaran. Y aquí van unas mujeres al sepulcro. Estas mujeres van para preparar el cuerpo de su Señor. Y lo primero que encuentran, dice el versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. La Biblia dice en el versículo 4 que ellas se quedaron perplejas por esto. No encuentran el cuerpo del Señor Jesús. Por supuesto, porque Él había vencido la muerte. La autoridad de Cristo en su resurrección lo encontramos en esta parte. Él venció la muerte. Pero fíjese lo que dice el versículo 5. Y como tuvieron temor, las mujeres, cuando vieron a dos hombres o dos ángeles, que lo podemos ver más adelante, o en el versículo 4 dice aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Ellas tienen temor y bajan el rostro a tierra. Y ellos les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellas estuvieron en la crucifixión. Escucharon las palabras de Cristo. Entre ellas, consumado es. He terminado el trabajo. Pero aquí les dice estos varones con vestiduras resplandecientes, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo tiene autoridad en su resurrección porque vence la muerte. No había otra manera de que Él se pudiera llamar Dios, sino solamente venciendo la muerte. En otras palabras, Él rompió, venció todas las leyes de la naturaleza en cuanto al vivir y al morir. Él vence la muerte. Tenemos que entender esto. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Tristemente, encontramos en este tiempo
mucha gente creyendo en dioses muertos. Mucha gente creyendo en pedazos de fierro, pedazos de oro, pedazos de madera, etcétera, etcétera. Estos varones dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y luego, por si tienen más duda, el principio del versículo 6 nos dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Él vive, Él resucitó. Mucha gente está poniendo su confianza en gente que está muerta y no ha resucitado. Mucha gente está poniendo su confianza en este tiempo en tradiciones, costumbres, religiosidades, etcétera, etcétera. Pero la autoridad de Cristo es que vence la muerte. Se han gastado millones de dinero, de pesos, dólares, euros, etcétera, etcétera. Gente buscando la solución para la eterna juventud. Noticia, no lo han logrado. Y ni lo lograrán. Hoy, en este tiempo, un virus microscópico que no podemos verlo, nos está atacando y está haciendo que el mundo se paralice. Está haciendo que el mundo tema. Pero podemos ver la autoridad de Cristo, que Él venció la muerte. Gente le llevó a la crucifixión, lo latigaron, lo golpearon, lo crucificaron, le clavaron una lanza en un costado, lo enterraron, pero Él venció la muerte. Hoy podemos estar atemorizados, pero en Cristo podemos tener seguridad, porque Él vence la muerte. Sobre cualquier virus microscópico, sobre cualquier cosa, Él vence la muerte y venció la muerte por usted y por mí, para ayudarnos, para entender que tenemos un Dios verdadero, un Dios con poder y con autoridad, un Dios que la muerte, el sepulcro, no lo pudo detener. Él salió adelante. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esa es la noticia más grande que tenemos en la historia de la humanidad, que hubo y que habrá en todo momento. Cristo venció la muerte. Él tiene autoridad. La autoridad de Cristo en su resurrección es porque Él venció la muerte. La muerte no lo pudo detener y Él salió adelante. Déjenme recalcar, pusieron una piedra grande sobre su sepulcro, pusieron guardias para que no pudiera salir. Pero si la muerte no lo pudo detener, menos lo iba a detener una piedra grande o un grupo de hombres. Él tiene autoridad. Y en este tiempo de que todos somos amenazados de muerte por un virus, tenemos la oportunidad
de vencer la muerte por alguien más grande que un virus y que ya venció la muerte. La autoridad de Cristo en su resurrección, primero, venció la muerte. Segundo, ¿por qué la autoridad de Cristo en su resurrección? Porque Él cumplió su palabra. Dice el versículo 6, punto número B, o la segunda parte de este versículo, dice: acordaos, dicen los ángeles o los varones con vestidura resplandeciente, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. En otras palabras, está diciendo a estos hombres: acuérdense de lo que Él habló, acuérdense de lo que Él dijo. Él está cumpliendo su palabra. Jesús mismo lo dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23, y Marcos capítulo 9, versículos 30 y 31. Hay autoridad en su resurrección, porque Él cumple su palabra. Dice: es necesario que el Hijo del Hombre, primero, sea entregado en manos de hombres pecadores. Segundo, y que sea crucificado. Y tercero, y resucite al tercer día. Nosotros tenemos un Dios de palabra. Nosotros tenemos un Dios que habla con la verdad. No son solamente promesas que Él no pueda cumplir, sino son promesas que Él cumplió. Y promesas que Él cumplió de lo más difícil o más imposible que tú y yo podemos tener. Hay un dicho que dice en la vida: todo tiene solución, menos la muerte. Es un dicho. A veces decimos, hay dichos con mucha verdad. Pero déjeme decirle que la autoridad de Cristo en su resurrección es porque Él cumplió su palabra. Y Él dice en la palabra de Dios que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. En Cristo, la muerte ya tiene solución. En Cristo, la muerte para el Hijo de Dios, para que el que ha creído en Él, tiene solución, porque Él cumple su palabra. Siempre decimos: ponme el ejemplo para saber que lo que dices es correcto. Él puso el ejemplo en cuanto a la autoridad en su resurrección. Él dio su palabra y Él la cumplió. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Cristo cumplió la palabra totalmente en Él. Déjenme desviarme un poquito en este pedazo, en esta parte de la Biblia. Aquí tenemos la parte esencial o central de lo que es el Evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Él cumple su palabra. Cristo, la muerte no lo pudo detener. Cristo cumplió su palabra en su resurrección. Él le dijo a los discípulos:
Él les predicó a todas aquellas personas que estaban a su alrededor que Él iba a resucitar. Tú y yo a veces hacemos promesas y decimos, mañana te vamos a ayudar, te voy a ayudar, mañana te voy a dar esto, mañana nos vemos, mañana lo arreglamos, mañana lo hacemos, pero la verdad, tú y yo no estamos seguros de lo que estamos hablando, mucho menos en este momento, mucho menos en este tiempo de una pandemia mundial. Pero Cristo sabía lo que hablaba, sabía lo que decía, y Él cumplió su palabra en su resurrección. Él les dijo a los discípulos, voy a ser entregado en manos de hombres pecadores, voy a ser crucificado, pero resucitaré al tercer día. Él no tardó ni un minuto más de lo que dijo. Él cumplió su palabra. Él cumplió lo que dijo. Y por eso podemos creer en su autoridad y podemos poner nuestra vida en su autoridad. La autoridad de Cristo en su resurrección, primero, venció la muerte. Segundo, cumplió su palabra. Tercero, y eso tiene que ver mucho contigo y conmigo, venció la incredulidad. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 y 9. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fíjese, las que habían ido a sepulcro con especies aromáticas que habían preparado, estas mujeres que habían hecho toda la preparación para atender a un muerto, estas mujeres que habían trabajado y dijeron, bueno, pues era bueno Cristo, era bueno Jesús, vamos a prepararlo. En realidad, en el versículo 1, vemos incredulidad de estas mujeres. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Por lo que él había dicho, voy a ser entregado en manos de hombres pecadores, voy a ser crucificado y resucitaré. El que cree en mí tiene vida eterna. Si tú mueres y crees en mí, tienes vida y vida en abundancia. Yo soy el pan de vida, yo soy la sal de la tierra, yo soy la paz, yo soy el gozo, etc. Cristo les predicó mucho a todos sus discípulos. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron de sepulcro, dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Se pusieron a hablar lo que Cristo les había dicho. Yo no sé, el texto ya no dice nada de las especies aromáticas que ellas llevaban. Posiblemente las tiraron por el camino. Solamente estoy divagando un poquito. Pero se olvidaron de todo aquello. Y dicen, y se acordaron de lo que Él les había dicho. Y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. No sé lo que ellos dijeron, o el texto bíblico aquí no nos dice lo que ellos dijeron, pero yo creo o veo que ellos dijeron, Cristo nos dijo que iba a resucitar y Él ha resucitado. Le dijeron a los 11 y a toda la iglesia que estaba ahí.
Cristo ya no está en la tumba, Cristo no ha muerto. Es cierto lo que Él dijo, venció la incredulidad. La autoridad de Cristo debe vencer nuestra incredulidad. Él vino para darnos vida eterna. Él vino para darnos paz. Yo he venido a dar paz y no como el mundo la da. Él vino a vencer la incredulidad. Por eso, este que está hablando ha creído en Él, ha vencido mi incredulidad. Pero si no puede vencer la incredulidad, alguien que resucitó, que venció la muerte, que cumple su palabra en ti, déjame decirte que estás condenado. Y discúlpame por hablar así de fuerte. Pero Él venció la muerte para vencer la incredulidad. Esto es imposible para nosotros, vencer la muerte. Pero Él la venció. Y eso debe ser suficiente para entender que hay un solo Dios. Porque hay un solo mediador. Que hay alguien que vino a entregar su vida por ti y por mí y venció la muerte para darnos vida eterna. Por lo pronto venció la muerte de la incredulidad de estas mujeres. Ellas corren y van y lo anuncian a los discípulos y a las demás que estaban con los discípulos. Necesitamos vencer la incredulidad en Cristo, viendo su obra, viendo su trabajo, viendo su amor, viendo lo que Él ha hecho por ti en cada paso de tu vida. Porque Él ha obrado en tu vida, porque Él ha obrado en ti, y tú lo sabes. Pero sigues resistiéndote, sigues diciendo, no, fue casualidad. Algunos dicen, qué suerte, por poquito y me tocaba. No, era Dios que estaba obrando para llamarte, para hablarte, para decirte, aquí estoy, te amo y te cuido. La autoridad de Cristo en su resurrección se ve al vencer la incredulidad. Estas mujeres habían estado con Cristo, pero aún estaban dudando. Pero Él vence la incredulidad en su resurrección. Créele a Cristo, porque Él resucitó. Créele a Cristo porque Él tiene el poder y venció la muerte. Créele a Cristo, porque Él puede vencer tu incredulidad. Él puede llamar a tu corazón, quiere hablar a tu corazón y quiere darte esperanza para que tú puedas creer y te puedas rendir a Él. La autoridad de Cristo en su resurrección da esperanza. Versículo 11 y versículo 12. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no la creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose
de lo que había sucedido. Esto es hermoso, porque sí, en la vida de Pedro, aunque no le creía, le dio esperanza. Corrió al sepulcro. Y dice la última parte de este versículo: y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Esperanza. La autoridad de Cristo en su resurrección da esperanza. Da esperanza de que alguien que no está creyendo pueda ver su poder y su autoridad. Da esperanza de alguien que perdió toda motivación, ahora pueda ver que Él ha resucitado. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: ahora permanece la esperanza, la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, el mayor de ellos es el amor. Y sin lugar a duda, tú y yo podemos tener esperanza por el amor de Cristo que Él mostró con autoridad en su resurrección. No sé cómo estás viviendo tú. No sé lo que está pasando ahorita por tu cabeza. Ni sé la situación de vida que estás pasando. Pero en Cristo hay esperanza. Pareciera que el mundo perdió la esperanza por un virus microscópico. Cristianos muchas veces tristes, desesperados, preocupados, molestos. Pero en Cristo tenemos esperanza. Él resucitó, Él venció la muerte, Él cumplió su palabra, Él rompe toda incredulidad, pero sobre todo da esperanzas a ti y a mí de que Él nos ama y de que Él tiene poder y autoridad para librarnos y sacarnos adelante. Sin lugar a dudas, este es un tiempo donde tú y yo debemos de estar viviendo en la esperanza de nuestro Señor. Y si tú no tienes esperanza, Él te da esperanza. Él te da eso que tú necesitas para que puedas poner tu vida en algo seguro, en algo verdadero, en algo confiable. Él resucitó y hay esperanza para el problema que tú tengas, para la situación que tú tengas, para la necesidad que tú tengas. Hay esperanza porque Él tiene autoridad. Qué triste es ver un mundo sin esperanza. Qué triste ver una iglesia sin esperanza, porque ha dejado de ver la autoridad de Cristo en su resurrección. Los discípulos, los 11, que estas mujeres le fueron a dar las nuevas, sí, estaban sin esperanza, estaban tristes. El Mesías había sido crucificado, su maestro, su rabí, su raboni, había sido crucificado. Había muerto, pero Él resucitó y encuentran esperanzas. Pedro no les creyó, pero salió corriendo al sepulcro. Y cuando va al sepulcro, ve los lienzos solos, ve y se va a su casa maravillado de lo que había sucedido. A veces hay incredulidad en nuestras vidas. Pero atrévete
a tener esperanza en Dios, porque Él no te falla. Atrévete a tener esperanza en Cristo, porque Él no te falla. Él cumple. Él venció la muerte. Él cumplió su palabra. Él rompió, venció la incredulidad. Pero también dio esperanza. Y dio esperanza a un mundo pecador. A una persona pecadora como tú y como yo. Que no merecemos su amor. Que no merecemos la vida eterna. Pero Él nos vio con amor. Él nos vio como tú y yo no nos vemos. Y nos dio la oportunidad de tener relación personal con Él y tener vida eterna. Hoy festejamos la resurrección de Cristo. Pero no nos equivoquemos. No lo festejemos con cuestiones externas, dejando de comer carne, vistiéndose de blanco, guardando, etcétera, etcétera, algunas características, costumbres y tradiciones de religión. Entendamos su resurrección en su autoridad. El asunto de la muerte está arreglado porque Él venció la muerte. El asunto de no creer está arreglado porque Él cumplió su palabra. El asunto de su incredulidad fue vencido porque Él resucitó y no está en la tumba. Pero el asunto de la esperanza es algo que debemos de gozar tú y yo, porque todavía tenemos tiempo, o todavía tienes tiempo de decirle: Señor, he vivido sin esperanza, he vivido triste, molesto, enojado, peleado con el mundo, pero hoy encuentro esperanza en tu autoridad. Hoy necesitas recibir a Cristo como tu único y seguro Salvador, porque Él es la esperanza de tu vida. Él es la esperanza para solucionar tus problemas. Él es la esperanza para vivir una vida en abundancia. Y no me estoy refiriendo a que no tengas problemas ya en la vida. Y no estoy refiriendo a que tengas economía en gran abundancia. Me refiero que en Él tú tendrás esperanza y las situaciones de la vida que vengan las podrás enfrentar y verás su bendición. La autoridad de Cristo en su resurrección es verdadera, es clara. Necesitas hoy rendirte a Él. No hay otro Dios que haya vencido la muerte. No hay otro Dios que dé la esperanza como Él te le da. Yo he venido para que tengas paz, gozo en abundancia. Hoy, ríndete a Él. Hoy, entiende su autoridad en su resurrección y dile: aquí estoy. Te acepto como mi único y seguro Salvador.
recíbeme como tu hijo y te reconozco como el único Dios verdadero. Haz esa oración en el nombre de Cristo. Amén. Iglesia, nuestro Dios tiene autoridad. Él venció y vence la muerte. Y tú y en Él, y tú y yo en Él, somos más que vencedores. Y ya hemos vencido la muerte. Pongamos nuestra esperanza en Él. Pongamos nuestro futuro, nuestra confianza en Él. Es lo más seguro que podemos hacer. Y es lo mejor que podemos hacer. Vivamos con alegría, confiando en Él y sabiendo que Él nos ama como el Padre ama al Hijo. Iglesia, casa de Dios, sigamos haciendo casa de Dios en casa, gozando de su autoridad, gozando de su poder y gozando de su bendición para usted y para mí. Vamos a orar. Oremos por la Iglesia, por esta pandemia mundial, y oremos por cada una de nuestras necesidades. Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo, estamos agradecidos porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Dice mucho más de lo que he dicho, y lo dice mucho mejor, Señor. Pero gracias por la oportunidad de poder compartirla. Pedimos, Señor, por esta pandemia mundial, para que sea quitada, en tu poder y en tu autoridad, que ya no tome más vidas, que ya no ataque más a la gente. Cuida a tu pueblo, cuida a tus hijos, Señor, y que veamos tu protección, tu cuidado y tu bendición. Pedimos por los líderes mundiales, para que toque sus vidas y sus corazones y les des dirección. Pedimos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, guárdalo, tómalo en tus manos, Señor. Bendícele, dale sabiduría y dirección. Tómalo en tus manos y guíalo, Señor. Bendice a sus colaboradores, también darles sabiduría y dirección. Ponemos en tus manos al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué. Cuídale a él, guárdale. Pedimos por su familia también para que tú le cuides. Sé con sus colaboradores y dale dirección. Pedimos por la presidenta de Salamanca, Beatriz Hernández, Señor. Guárdale, tómale en tus manos, bendícele, dale dirección, toca su vida y muéstrale tu palabra. Ayuda a sus colaboradores y cuida a sus familias. Ponemos en tus manos a la Iglesia, casa de Dios. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por la bendición que has dado en esta Iglesia. Pedimos que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros, que nos cuides y que nos guardes, Señor. No permitas, Padre, que ninguna enfermedad, que esta enfermedad, Señor, ataque a algún miembro de esta tu Iglesia. Líbranos, Señor. Y ponemos en tus manos a nuestros seres queridos para que tú les cuides, les guardes y les bendigas. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres hermoso. En Cristo Jesús. Amén.